aviso. Listo, Cookie. Ahí estamos. Bueno, somos un montón. Somos muchos. Bueno, bienvenidas, bienvenidos. Es un placer encontrarnos acá otra vez. Venimos haciendo estos encuentros, el grupo Eutanasia, Derechos y Final de Vida. Venimos haciendo estos encuentros abiertos, cada vez más productivos, cada vez más numerosos. Estamos realmente muy contentas como viene avanzando, ¿no? Creo que además, bueno, del trabajo que se viene haciendo, la calle está movida con el tema de la ampliación de derechos, ya hace un tiempo largo, y bueno, y este tema está teniendo... Lo que pasó y que generó también simpatía durante el fin de semana, conversaciones con muchos colegas. ¿Ya está? Sí, vos bueno. seguís. Yo los voy silenciando. Seguí, Cookie. Bueno, contarles un poquito que, bueno, yo soy Cookie, ahí abajo dice Lisa Lisnowski, pero nadie me conoce como Lisa Lisnowski, así que yo soy Cookie, soy quien fundó este grupo a partir de la experiencia vivida con mi hija Claudia, que falleció hace 1 año y 10 meses, un cáncer de ovario muy agresivo, y bueno, y tuvo un final de vida, ahora lo sé, con encarnizamiento terapéutico. No lo sabía en aquel momento. Bueno, a partir de esta vivencia tan fuerte, que fueron 5 años de lucha, pero bueno, el último tiempo fue tremendo. Ella vivía en Montevideo y me prometí luchar por la legalización de la eutanasia. Y bueno, creé un grupo que hace el 19 de febrero hizo 1 año de su nacimiento. Éramos, no sé, creo que éramos 20, 40, ya no recordamos cuántos éramos. Y hoy estamos en casi 1.300 integrantes, y ya no llegamos porque todos los días ingresan nuevos. Para nosotros esto es un salto en calidad importantísimo. Desde los comienzos del grupo, que nosotros nos empezamos a interesar por estas leyes, nos empezamos a interesar por desconocimiento. La mayoría de nosotras no sabíamos nada de los derechos que ya adquiridos. Pensábamos en la eutanasia, pero no sabíamos nada de los derechos adquiridos. O sea que tuvimos que recorrer ese camino, que ahora estamos proponiendo para todos, ¿no? Esto de... venimos proponiéndolo, haciendo todo lo posible por que esto se conozca, digamos, cuáles son los derechos que sí tenemos y que tenemos que hacer respetar porque son derechos justamente ya adquiridos. Bueno, esta va a ser un espacio más para este objetivo importantísimo, porque para llegar, digamos, a tener una buena ley de eutanasia, poder sostenerla, poder comprender qué tiene y qué no tiene, tenemos que conocer qué es lo que ya tenemos. O sea, qué es lo que nosotros ya podemos aprovechar como derechos adquiridos. Bueno, el tema de hoy, de la mano del doctor Ignacio Maglio, que está por allí, es de las directivas anticipadas de la eutanasia. Vamos a trabajar 1 hora y media, o sea que a las 8:30, 20:30 estaríamos terminando. Como somos tantos, no vamos a trabajar con micrófono abierto, sino que bueno, ya les va a explicar un poquito más Viviana cómo. Quería decir que yo soy una de las 5 administradoras del grupo. No estoy viendo, bueno, está Tere, está Cintia, bueno, vayan levantando las manos. Somos 5. Vivi, Tere, Cintia, Mari, ¿y quién más me está faltando? Bueno, está bien, están todas. ya estamos todas. Ya estamos todas. Con lo cual, bueno, les pedimos que no tengan los micrófonos abiertos. Y bueno, y le paso a Viviana para que presente a nuestro interlocutor
que para nosotros es un lujo que esté acá Ignacio Maglio, y bueno, y nos introduzcan un poco en la temática que tenemos pensada para hoy. Así que, adelante, Vivi. Sí. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, buenas noches, según donde cada uno se esté conectando. Primero, gracias, Cookie, por introducirnos en esta maravilla de proyecto que tenemos y que vamos compartiendo y ampliando. Hoy vamos a tener la oportunidad de conversar con el doctor Ignacio Maglio, a quien quiero presentar primero formalmente. Ignacio es abogado, es diplomado en salud pública, está vinculado a instituciones de salud pública como el Hospital Muñiz, como la Fundación Huésped, tiene vastos conocimientos de bioética y, por otra parte, es un protagonista en este momento de este gran movimiento que buscamos propiciar desde nuestro grupo y desde muchas otras instancias, que es la de instalar un debate público sobre el derecho a la legalización de la eutanasia. Ignacio también es un amigo, alguien en quien confiamos y con quien hemos compartido muchos momentos, y no dudo de ninguna manera que va a ser sumamente rico escucharlo, preguntarle, acercarle inquietudes, consultas y preguntas. Para que este encuentro sea ágil para todos, lo que les queremos proponer es, por un lado, que a medida que vayan teniendo inquietudes o dudas, las vayan escribiendo en el chat, de manera que una vez concluida la presentación del doctor Maglio, una de las administradoras lo pueda leer, y así le vamos a ir haciendo llegar a Ignacio las inquietudes. También si tienen comentarios. Y por otra parte, alentarlos a difundir nuestro grupo entre sus conocidos para que cada vez más personas se sumen a este grupo, que no dudamos que va a seguir creciendo y ojalá pueda aportar a este gran movimiento que se ha iniciado. Así que, Ignacio, Nacho, muchísimas gracias y muy bienvenido a este encuentro. Te pasamos la palabra. Un segundo, Viviana, un segundo. ¿Me escuchás? Sí, Cookie. ¿Me escuchás? Sí, bueno, en la pantalla aparece la pantalla de Ignacio Maglio, que tapa todo. No sé si a todos les está pasando lo mismo. Sí, Cookie, es la idea que veamos lo que el doctor Maglio nos va a compartir. Es parte de su perfecto. conversación. Gracias. Perfecto. Bueno, perfecto. Muchas gracias, Vivi, por la calurosa y amorosa presentación. Es un exceso de afecto, pero bueno. Gracias también, Cookie, y gracias a todo el grupo de Eutanasia, Derechos y Final de Vida por esta gran conjura, que de 40 conjurados ya pasaron a más de 1000 y pico de conjurados y conjuradas. Así que para mí es realmente un placer que me vuelvan a invitar y poder compartir estas breves reflexiones con ustedes, ¿verdad? Bueno, yo voy a tratar de ser breve. Ya hay muchas cosas que están dichas, ya han compartido un conversatorio previo con mi querido amigo y hermano Peca Soriano, que es un gran y un fiel representante del movimiento por el derecho a morir en Argentina. Bueno, dicho esto, un poco lo que nosotros, los supuestos sobre los cuales partimos, un poco lo que ya decía Iván Agel hace muchos años, ¿no? Es decir, ese sueño, ¿no?, de la salud pública, de tener una vida larga y saludable, seguida de una rápida muerte, está aún lejano, ¿no? Todos sabemos, si algo nos diferencia con el resto de la especie, es la conciencia de finitud, y todos sabemos también que vamos a morir, en la mayoría de los casos, entre el 60 y el 75%, de situaciones que se denominan situaciones de enfermedad crónica evolutiva avanzada, donde muchas veces esa pérdida de dignidad, esa pérdida de libertad, esa pérdida del sentido de ser, hace que cada vez sea más frecuente, digamos, esto que estamos conversando hoy, que es sobre la eutanasia o el derecho a morir.
¿Y por qué nos cuesta tanto hablar de esto y por qué nos cuesta tanto también introducirlo en el debate público? Yo les soy honesto, cuando hablé con legisladores, muchos de buena fe me decían, Nacho, ni loco vamos a hablar de esto y menos en tiempo electoral, ¿no? Como con un miedo atroz. Y yo decía, bueno, ¿por qué de alguna forma? Entonces, algunas reminiscencias borgianas, ¿no? Que plantean esta sensación, esta necesidad de hablar de la muerte como un proceso absolutamente inescindible de la vida misma, ¿no? Y también por qué tanto recelo, ¿no? Es decir, Borges me encantaba cuando decía, seguro de mi vida y de mi muerte, miro a los ambiciosos y quisiera entenderlos, ¿no? ¿Dónde es lo que estamos viendo? ¿Por qué seguimos pensando que la vida es una obligación y no un derecho, como nos enseñó en forma tan simple y contundente Ramón Sampedro hace unos años atrás? Yo siempre pensé y aposté que médicos jóvenes también podían, y médicas, llevar adelante esta convicción en el ejercicio de sus trabajos. Y uno cuando ve estas encuestas, por ejemplo, en donde la mayoría de las médicas y médicos jóvenes, fíjense ustedes que ellos no optarían nunca por recibir reanimación al final de la vida, rechazando enfáticamente el encarnizamiento terapéutico como el que sufrió la hija de Cookie hace poco tiempo, ¿no? Pero sin embargo, a la hora de, podemos decir, de los bifes o de salir a la cancha, todos estos médicos imponían de alguna forma esa persistencia en prolongar muchas veces la agonía en forma penosa y gravosa, y que esto era totalmente discordante con sus propios deseos. Yo les voy a pedir si podemos silenciarnos, gracias. De manera tal que cuando hablamos de muertes indignas y del fracaso también de las directivas anticipadas, tiene que ver con esta negación, con este movimiento negacionista de ese derecho a morir, de ese derecho a decidir en los finales de la vida, y en donde las muertes se siguen teniendo un escenario horroroso, siguen transcurriendo en situaciones asistenciales, esa mortificación de la medicina y esa mortificación del morir, como nos enseñaba Mainetti, ¿se acuerdan hace tiempo, no? Desconociendo que lo que estamos haciendo es el ejercicio de un derecho esencial. De alguna forma, Mainetti también planteaba, filosofar es ir aprendiendo a morir, ¿no? Yo diría que la vida misma es ir aprendiendo a morir. Y nadie puede, digamos, sacarnos este derecho tan esencial. Y también hay aspectos, digamos, que tienen que ver con la justicia distributiva, con la equidad en los recursos, en la distribución de los recursos escasos. Y esto se ve claramente hoy en contextos pandémicos. Me recuerdo uno de los sistemas más solidarios de Finlandia, cuando la ministra de Salud dijo, algo nos está pasando como comunidad si gastamos el 60% de los recursos en salud los últimos 30 días de vida de las personas. Entonces, eso claramente significa también un mecanismo inequitativo. Pero para ir avanzando también en esto que planteaba Cookie, para promover y ampliar derechos, todos sabemos hoy que como pacientes en algún momento vamos a ser o somos pacientes, tenemos estos derechos esenciales, que es el derecho a un trato digno y respetuoso, a que se respete nuestra intimidad, cualquiera sea el padecimiento que se presente, ¿no? Y también en el Código Civil, más allá de la ley de derechos de los pacientes, claramente se ha establecido este derecho a manifestar y a rechazar cualquier procedimiento médico que podamos considerar extraordinario o desproporcionado, incluyendo, como bien establece el Código Civil, la hidratación o la alimentación artificial, que estos eran también elementos que con el caso de Marcelo Díez, ¿se acuerdan ustedes? Que nos costó 20 años de lucha judicial. La historia no la hizo Marcelo, la historia la hicieron Andrea y Adriana, sus hermanas, que se llevaron y pusieron a cuestas esta lucha para que Marcelo pueda irse en paz. Y en donde muchos predicadores de este derecho a la vida bajo cualquier situación establecían que eran métodos ordinarios de conservación de la vida, tanto la hidratación y la alimentación. Cuando por fin pudimos hacer entender a los legisladores y a la Corte y a los jueces que, independientemente de la complejidad tecnológica,
cualquier elemento de soporte vital, cuando su único propósito es prolongar artificialmente, en forma penosa y gravosa la vida o la agonía, esa desproporción se mide en esos términos, ¿verdad? Entonces, bueno, surge esta posibilidad de, como decía también Cookie y Viviana, de que podamos formular cada uno de nosotros las directivas anticipadas. Les adelanto, en cualquier momento, lo ideal sería que la podamos hacer ahora, que estamos lúcidos y que podemos pensar y podemos ejercer ese derecho a disponer de nuestro propio cuerpo, no esperar que otros tomen la decisión por nosotros. Y cuando hablamos de eutanasia, creo que también es muy importante esto que podamos diferenciar los conceptos. Decimos entonces que muerte digna está ligado al ejercicio a través de esas directivas anticipadas, de que podamos rechazar la implementación de cualquier soporte o cualquier procedimiento médico que consideremos desproporcionado o extraordinario. Mientras que la eutanasia es la provocación de la muerte, digamos, de un paciente portador de una enfermedad mortal, no necesariamente terminal. Esto es muy importante también tenerlo presente, porque muchos dicen que la eutanasia está asociada a la terminalidad, y muchas veces esa enfermedad mortal es una enfermedad mortal, pero no en lo inmediato, es decir, la muerte no es un suceso que se espere en lo inmediato, a través de la administración de un tóxico, de un veneno o de una medicación en dosis mortal. Eso es la eutanasia. Muchas veces nosotros, a veces en un delirio medio shakespeariano, decimos no se trata ni de hacer ni de permitir, ni de hacer ni de dejar, sino de permitir morir. Pero aquí permítanme también hacer algunas definiciones conceptuales, porque la eutanasia, todos sabemos, tiene una carga digamos una connotación social y moral negativa, la palabra misma eutanasia. Por eso vamos a ver a lo largo de esta presentación que yo prefiero hablar sobre el derecho a morir, o así como hablábamos en su momento de la interrupción voluntaria del embarazo, utilizando expresiones similares que tuvieron mucha mejor recepción comunitaria, inclusive legislativa. A mí me gustaría también hablar, como discutimos en su momento con Pecas, sobre interrupción voluntaria de la vida, IVB, interrupción voluntaria de la vida. Porque también esto, y también tenemos que tener en cuenta, provoca mucho miedo a trabajadores de la salud, en el sentido de que pueden verse involucrados en persecuciones penales o en persecuciones judiciales. Si algo he aprendido desde lo personal en la pandemia es a intentar juzgar menos y comprender más. Por eso yo no lo juzgo, porque muchas veces ese temor a la sanción penal genera lo que llamamos que es otra tragedia sanitaria argentina, lo que nosotros denominamos la práctica de la medicina a la defensiva, ¿no? Cuando hacemos pensando quizás en nuestro interés, en nuestra matrícula y no tanto en el interés del paciente. A mí me gustó mucho esta frase de Beckett, que la significaba de esta forma, ¿no? Me está tapando un poco acá, pero decía, cuando ya no pueden comerles, digerir, les meten un tubo en el esófago o en el recto, les entonelan papilla vitaminizada. Se trata de no tener un homicidio sobre la espalda, ¿no? Y esto de alguna forma muchas veces es lo que guía las actitudes y las creencias más profundas, porque están, digamos, intoxicadas por este miedo, como decíamos antes, por este temor al síndrome judicial y a la persecución penal. En definitiva, lo único que nos separa de la muerte es el tiempo, ¿verdad? Y también aquí, tanto para los que creen como para los que no creen, la muerte es, entre otras cosas, la misericordia del tiempo, ¿no? Esta frase de Rich me encantó también porque la vemos en innumerable cantidad de peticiones que se van dando en muchas personas en cuanto a solicitar ese derecho a morir en paz y, digamos, dar esa posibilidad de la interrupción voluntaria de la vida. Nietzsche también lo precisaba muy bien, cuando él decía, en un determinado estado es indecente continuar viviendo, continuar vegetando cobardemente, dependiendo de médicos y aparatología, luego de que el significado de la vida, el derecho a la vida se haya perdido, debería producir un profundo desprecio en la sociedad. Quiero morir orgullosamente cuando ya no sea posible vivir orgullosamente, ¿no? Es una expresión que resume en forma muy profunda, muy contundente, ese sentido de dignidad que muchas veces se ve totalmente pulverizado por ese empecinamiento, ese pseudo empecinamiento
terapéutico, porque no hay, como decíamos antes, es una especie de oxímoron. Si es empecinamiento, no es terapéutico. Si es terapéutico, no es empecinamiento. Entonces, es importante también para que podamos ver cuál es el escenario que se presentan las solicitudes de la eutanasia o de la interrupción voluntaria de la vida. Vamos a ver que en general, en la mayoría de los casos, es cuando hay una dependencia de los otros y cuando hay un cansancio, muchas veces diagnosticado como este síndrome anorexia, caquexia, SIMS, en donde hay muchas veces dolor, sufrimiento espiritual no controlado, y en donde los cuidados paliativos o la atención paliativa no son un antídoto contra ese deseo de terminar con la vida. Es demasiado peso sobre todas las compañeras, los compañeros paliativistas en cuanto a que ellos puedan resolver esta situación. Fíjense ustedes que en muchas entrevistas y muchos estudios que se hicieron, más de la mitad de las familias que tuvieron y que vieron agonizar y vieron morir a sus seres queridos en hospice, más de la mitad hubiera preferido haber tenido acceso a la aplicación de la eutanasia o la interrupción voluntaria de la vida antes que tener ese padecimiento que fueron de pocos días o meses en esas instituciones. Ahora bien, ¿cuándo esas formulaciones de eutanasia tienen que ver con ese deseo vivido de terminar con dignidad los días? En primer lugar, claro, cuando hay un sufrimiento físico, psicológico, espiritual, esa dimensión total del dolor que resulta ser intolerable y que no hay alternativas disponibles para que pueda ser, digamos, menguada. Pero también a mí me interesa mucho esto cuando es como expresión, cuando se perdió el ser. Yo diría cuando se perdió la expresión más profunda de lo que significa ser persona. Mucha literatura oriental nos enseña qué hay de digno cuando se trata de curar lo incurable. ¿Dónde está la dignidad cuando se perdió esa ontología de la persona? Muchas veces decían que la salud también y ser persona es tener 3 posibilidades o 3 condiciones esenciales. Tener algo que hacer, tener a alguien a quien amar y tener algo que esperar. Y muchas veces estas situaciones, o estas 3 dimensiones esenciales de la persona se pierden. Entonces uno, cuando perdió el ser, cuando perdió el significado, cuando perdió esa capacidad de dar y de recibir afectos, cuando uno pierde el rol social en el laburo, en tu familia, cuando muchas veces también sentís que sos una carga, se expresa como esa sensación de pérdida de la dignidad. Entonces ahí la posibilidad de tener ese as en la manga, decir, bueno, ya no puedo manejar esto, perdí mi relación con la comunidad, con mi familia y con mis seres queridos, perdí esa sensación esencial de ser. Pero me queda una última carta en la manga, que es poder decidir poner fin a esta situación. Es quizás la expresión de decir, es desear mi propia muerte, es una forma de ejercer el último control que tiene que ver con la dignidad en el final, ¿verdad? Y como decíamos antes, los cuidados paliativos no son el antídoto contra la eutanasia, porque en muchos aspectos, si bien es esencial, como vamos a ver ahora, que la atención paliativa, los servicios de cuidados paliativos se integran definitivamente, porque esta es otra de las grandes asignaturas pendientes, que realmente todos y todas tengan derecho a la atención paliativa en Argentina, aún hoy es una quimera. Como les decía antes, también nosotros teníamos un autor, un gran jurista que era Nino, que hablaba sobre los límites del discurso normativo. También Susan Sontag, ¿no? Cuando hablaba sobre las palabras y el efecto de las palabras en el campo del proceso de salud, de enfermedad, atención. Yo insisto en ver de qué forma podemos pensar otra forma de significar la eutanasia. Y también cuando hablamos de, digamos, lo que distingue la eutanasia del suicidio médicamente asistido es el operador, digamos, claramente, pero conceptualmente estamos hablando de lo mismo. Pero cuando hablamos también de suicidio asistido o suicidio médicamente asistido, siguiendo a esta autora, a Lawrence Gostin, y yo estoy totalmente de acuerdo, esto denota siempre o deja entrever
desde lo no dicho, desde el significante, una perturbación mental en aquella persona que pide la interrupción voluntaria de la vida. Como que hay una perturbación. Aún hoy nosotros seguimos pensando, como decíamos antes, que existe un derecho, una obligación social de querer curarse. Y esta es una falacia legal, una falacia jurídica y una falacia médica también. Porque no hay ninguna obligación de querer curarse. La única obligación que nos pueden imponer es cuando el no querer curarme puede afectar el derecho de otros. Pero claramente esto no es así. Por eso, cuando hablamos de muerte médicamente asistida, aunque suene un poquito mejor, aunque esté edulcorada un poco coloca mucho mayor énfasis en los médicos que en el derecho a morir, en el derecho a la interrupción voluntaria de la vida. Por eso algunos autores prefieren hablar de adelantamiento de la muerte. En el caso mío yo prefiero hablar sobre el derecho a morir o el derecho a la interrupción voluntaria de la vida. Tenemos muchos casos, ustedes saben que en el mundo, en Bélgica, en el territorio del norte de Australia, en Holanda, en algunos estados de Estados Unidos está legalizada la eutanasia. En Latinoamérica el único país donde se legalizó es en Colombia, en donde se exigen algunos elementos, algunos requerimientos para que pueda ser, digamos, tenida en cuenta. En Colombia se estableció también que la prolongación, esto fue muy importante, la prolongación, digamos, de la agonía o el encarcelamiento era un trato cruel y humano, degradante en los términos, digamos, de lo que es el derecho internacional de los derechos humanos. Yo, a pesar de que como le dije antes, prefiero comprender antes que condenar, quizás en algún día en la Argentina tengamos un ejemplo similar, ¿no? Que mantener cadáveres oxigenados sea ejemplo de y perdónme la expresión, pero sea ejemplo de mala práctica médica, y se condenen a instituciones y médicos que realizan estas prácticas horrorosas. Y en la Argentina tenemos esto, como pasa habitualmente con los abogados, hay mucha discusión, tenemos un lado de la biblioteca para un lado y otro lado para otro. Muchos piensan que tanto el suicidio médicamente asistido como la eutanasia entran dentro de estos presupuestos, dentro de estos delitos, dentro de estos tipos penales. Para muchos esto es así, pero para otros tantos, siguiendo a Susi Cirusi, no sé si estará por ahí Susi, pero es una gran compañera experta en derecho penal, en donde Susi planteó algo en su tesis postdoctoral, algo muy valiente a mi modo de ver, que sería brevemente, es decir, en la Argentina no se requiere la legalización de la eutanasia porque existe un derecho constitucional a morir con dignidad y no hay delito posible, porque faltarían dos supuestos, faltaría la ausencia de antijuricidad y faltaría, digamos, el tipo penal, la adecuación al tipo penal, porque entiende Susi, y todos, digamos, un poco seguimos esto, el consentimiento de la persona, digamos, despeja esa antijuricidad, y por otro lado, la intención, al ser un acto íntimo, que no es, digamos, disvalioso, que es la intención de provocar la propia muerte, lo es con respecto a un resultado que no es reprochado, digamos, penalmente, en la medida en que la motivación sea compasiva, es decir, a mí más que piadosa me gusta hablar de compasión. Compasión, recordemos que es ese deseo, esa sensación, ese sentimiento de apertura frente al dolor ajeno, seguido de ese deseo irrefrenable de querer aliviar ese sufrimiento. Esa es la motivación compasiva que excluye la tipicidad en ese sentido del delito. Ahora bien, Susi también propone el criterio del cuidado debido y propone algunos requerimientos que yo los comparto claramente, que tienen que ver con que existe una solicitud voluntaria. El paciente debe sufrir un padecimiento grave, incurable, caracterizado por un proceso de declinación, ¿verdad? Como decíamos antes, que no puede ser aliviado por medio de otros medios razonables sin causar un grave perjuicio a esa persona. Ese sufrimiento es intolerable con respecto a cualquier perspectiva razonable de mejoría. El paciente está plenamente informado de cuáles son las características y las circunstancias. El paciente y el médico han concluido que no existe ninguna solución razonable. Debe, por supuesto, contarse con una segunda opinión experta. En algún caso, evitemos también una excesiva intervención o un paternalismo bioético excesivo. En algún caso, cuando exista, digamos, alguna controversia, podría ser presentado al Comité Hospitalario de Ética.
debe tratarse un paciente adulto. En el caso de niños, SUSI plantea a partir de los 16 años. También para alguna legislación es lo que se plantea como el periodo de reflexión, ¿no? Es decir, tener un periodo de tiempo entre que se realiza la petición y la ejecución misma del acto. Y también, esto es muy importante, que el procedimiento deba ser realizado por un médico o una médica matriculada y que no pase lo que le pasó, pobrecito, al malogrado Ramón Sampedro, se acordarán ustedes, que terminó agonizando, sufriendo durante 40 minutos por haber consumido veneno para ratas con una mezcla casera, ¿verdad? Entonces, para ir un poquito más rápido, como decíamos antes, claramente, esto me lo regaló Carlos Geraldi, ¿no? Ya los intensivistas, en uno de los primeros libros sobre terapia intensiva, empezaron a vislumbrar, ¿no?, el riesgo de la perpetuación de la agonía, ¿no?, de esa mortificación de la medicina a través de una excesiva medicalización del morir y de la muerte. Aquí vemos que en esta caricatura el periodista le preguntaba a este paciente, ¿no?, o a este vestigio de humanidad que vemos ahí, le decía a Mr. Bax, usted puede compartir el secreto de su larga vida hoy que cumple 200 años, ¿no? Y justamente esa apropiación del morir por la medicina. Cuando nosotros hablamos de esto, y cuando peleamos durante tanto tiempo para que Marcelo Díez pueda morir en paz, hubo muchas también voces que, inclusive para el defensor de incapaces, que se hacían fuerte con un discurso religioso, nosotros ahí vimos que había mucha gente que quería ser más papista que el Papa. Entonces empezamos a ver la doctrina, en algunos casos de las religiones, digamos, monoteístas más importantes. Y fíjense que ya Santo Tomás Moro, hace 500 años, decía, si la enfermedad no solo es incurable, sino que significa un tormento y un martirio, no se debe vacilar en ir a la muerte. Los sacerdotes y autoridades deben otorgar el permiso a familiares y médicos, ¿no? Esto se va reproduciendo y se va reactualizando. La Conferencia Episcopal Americana, con una lógica teológica contundente, decían, si Dios es el que te da la vida, está tan mal adelantar como prolongar ese momento. Y esto vemos que se reproduce en todas las religiones monoteístas, como dijimos antes, en el judaísmo, para los evangelistas, para el islamismo. Entonces, aquí se trata de respetar el deseo de cada uno de nosotros en cuanto a qué decisiones podemos tomar en el final de vida. Este es un cuadro que vemos de infoxicación, ¿no? Es decir, muchos médicos y muchas médicas, con ese afán de dar información, olvidan que la información más importante que se debe tener en cuenta es la información que cada uno de nosotros tiene y expresa como importante para poder tomar decisiones en los finales de la vida. La información médica es necesaria, sí, pero no suficiente. Entonces, para que exista comunicación efectiva y directivas anticipadas, como bien decía Cookie al principio y Viviana, todos tenemos que saber que tenemos estos derechos en los finales de vida. Y que también promover espacios de escucha. Ya Paco, discúlpenme la autorreferencia, pero Paco, mi viejo, planteaba esta transición conceptual, no solamente semántica, del interrogatorio al escuchatorio, ¿no? Hipócrates ya lo decía hace tantos años, 2500 años en aquella lejana isla de Kos, de Grecia. Muchos pacientes se curan solamente con la satisfacción que les produce un médico que los escucha. Qué necesario es reflotar esta idea y hacerla permanente y hacerla carne en todos nosotros. Simplemente, si queremos directivas anticipadas, si queremos también promover condiciones de dignidad, tenemos que promover que los cuidados paliativos, al fin y al cabo, y de una vez por todas, sean consideradas un elemento esencial para mejorar la justicia distributiva. La atención paliativa es un derecho humano esencial, pero estamos lejos de que este disfrute sea claramente una verdad, una realidad en nuestro país. Cada uno de nosotros creo que tiene que ser a partir de hoy promotor de que la atención paliativa es un derecho humano, es un derecho a cualquier otro servicio de salud, como cualquier otra especialidad médica. El primer derecho de todos nosotros es el derecho a conocer nuestros derechos. Una vez que nosotros a partir de ahora sabemos que el derecho a la atención paliativa es un derecho humano, cada uno de nosotros va a poder replicar y ser un militante efusivo para promover los cuidados paliativos en nuestro país. Para terminar, yo creo que cuando a veces muchos trabajadores de la salud plantean
que pueden ser objetores de conciencia en los finales de vida, yo realmente tengo muchas dudas y en general pienso que veo que la objeción de conciencia puede ser un derecho de los trabajadores de la salud en los inicios de vida, quizás cuando se planteen situaciones de ILE o de ILE, pero en los finales de vida creo que no encuentro razones para que pueda haber limitaciones en cuanto a la objeción de conciencia sanitaria en los finales de la vida. Aquí les dejo algunas recomendaciones en cuanto a la objeción, pero para ir terminando y no aburrirlos más, en los finales de vida, si podemos resumir estos derechos que significamos recién, tenemos derecho a ser atendidos todos por un equipo de salud competente, a que se respete nuestra intimidad, a poder decidir sobre la atención médica que se me ofrece, a que no se prolongue nunca la agonía en forma penosa, gravosa, a través de la implementación de soportes vitales, al alivio de la dimensión total de ese sufrimiento, como decíamos antes, y a que también la familia sea un objeto de derechos o un sujeto de derechos en los finales de la vida. Esto los compañeras y compañeros paliativistas lo saben mejor que yo en cuanto a cómo continúan trabajando una vez que ese paciente murió con la familia para una recepción adecuada del duelo. El derecho a conocer la verdad y a expresar las emociones, a vivir experiencias religiosas, el derecho a morir acompañado y en paz. Este también es otro derecho esencial. Alfredo Navigante, un gran amigo, oncólogo, paliativista, filósofo de la medicina, en un relato que él hizo hace unos años y en su experiencia personal y en tantos pacientes que acompañó en los finales de la vida, le decía, miren, hay un solo punto en común que atraviesa todas las situaciones. Nadie quiere morir solo, todos quieren morir acompañados. Por supuesto, el derecho a morir en casa cuando las condiciones lo permitan. Y también, como nos pasó con Marcelo Díez, yo quiero evitar que volvamos a pensar en lápidas como la que mandaron escribir, ¿se acuerdan ustedes los familiares de Nancy Cruzan? Ellas decían, hija, hermana, sobrina, querida, nació el 20 de julio del 57, murió en enero del 83, cuando hicieron el diagnóstico de estado vegetativo persistente, pero fue enterrada en paz el 26 de diciembre del 90, 7 años después de pasar toda esa tortura judicial y todo ese entramado indigno para que pudiese descansar en paz. Cuando la enfermedad está ganando, entonces es crucial volver a ver la persona, como nos enseña Yonah Head. Volver a escuchar y redescubrir la historia individual, los logros, las esperanzas y los temores. Algo que trascienda la enfermedad y la deje atrás. Como le decía antes también, muchas veces se prolonga todo esto en una merecida eternidad. Ambos puntos de vista, para los que creen como para los que no creen, tienen esa capacidad de brindar consuelo. Y eso es esencial. Y también, muchas veces, recordar que la muerte es un hecho sagrado también, como el nacimiento. Por eso, el momento, que esto es una imagen trágica, ¿no?, de papás que se despiden de ese niño que murió, y que sin embargo ellos tomaron la decisión de donar sus órganos, ¿verdad? Pero allí la muerte no es algo que transcurre como si no pasara nada. Fíjense, en esa tradición oriental, ¿verdad?, todo el equipo de salud siente la necesidad de decir algo aquí pasó también, ¿no? Con esto quiero decir que la interrupción voluntaria de la vida no significa desconocer ese carácter sagrado, que algo allí está pasando, sino por el contrario, resignificar el sentido de la muerte para incorporarlo con ese sentido de dignidad en los finales de vida. Cuando llegue la enfermedad fatal espero estar lúcido, como decía Geronetti, y que me ayude a verla, ¿no?, sin demasiado sufrimiento natural. La enfermedad es menos atemorizadora si se reflexiona sobre ella, justamente lo que estamos haciendo nosotros, lo que hace Cookie, Viviana, a través del grupo de eutanasia y derechos en los finales de la vida. Los interminables exámenes, tratamientos, todo el aparato médico no me tranquilizan, me angustian. Voy a luchar para poder tener poder en lugar de ofrecer con calma mi flanco a un ungüento. El problema más urgente será encontrar un médico, no una cura. Ninguno de nosotros, queridas amigas y amigos, eligió dónde y cómo nacer, pero cada uno de nosotros tenemos, estoy convencido, un derecho esencial de decir dónde y cómo y cuándo morir. Para terminar, una de las preguntas que me hace Viviana, Nacho, el testamento vital, la directiva anticipada, ¿necesitamos escribano? No, ningún escribano, ya esto ha quedado claro. Ese fue un error de un exceso de rigor formal de algunos abogados y legisladores
que requerían un escribano. De ninguna forma. Yo comparto con ustedes para terminar mi testamento vital. Es muy simple. En pocas oraciones yo quiero que este sea de alguna forma mi declaración de voluntad. En cualquier caso y por cualquier causa que me llevara a un estado grave de enfermedad con pérdida de la conciencia e incapacidad para comunicarme, dar y recibir afectos, rechazo expresamente la implementación de cualquier tipo de soporte vital. Porque en definitiva, ser persona, para mí, es lo que estoy manifestando de aquí. Capacidad y conciencia para dar y recibir afectos. Entonces, aquí lo que yo digo que el soporte vital al que me refiero es cualquiera, como decíamos antes, agua, comida, soportes medicamentosos, cualquiera, eso es lo que estoy rechazando, porque considero que no le tengo miedo al adelantamiento de mi hora final, si ello es consistente con evitar sufrimientos inútiles, degradación de indignidad de la persona, todo lo que muchos de ustedes atravesaron, como Cookie con su hija. Entonces esa expresión la manifiesto a través de considerar que ese transcurso de ir hacia la muerte forma unas partes de mayor trascendencia y significación personal, y nadie puede expropiármela. Entonces yo termino diciendo que en síntesis, parafraseando a aquel poeta, quiero morir de mi propia muerte, no la de los otros, no la que quieran imponerme, no la de los médicos, no la de los escribanos, ni mucho menos aún la de los jueces. Entonces, yo creo que para todos los trabajadores de la salud tenemos que evitar esto, esa muerte encarnizada, inhumana, en donde esta es una tragedia sanitaria, donde la gente muere con hambre de piel, y esto es de alguna forma también lo que tenemos que prevenir. Pero en tiempos de pandemia, recordar también, muchas veces dicen, ya no hay nada más que hacer. Hay mucho que hacer porque nos queda la palabra. Me tomo un atrevimiento estando Pecas Soriano, que es un poeta comprometido con todo esto, y después Pecas me gustaría, si podés compartir tu poesía esa que tiene que ver con el derecho de los finales de vida, pero como yo no soy poeta, soy una especie de Salieri de Blas de Otero, y me gustó mucho esto, ¿no? Si he perdido la vida, el tiempo, todo lo que tiré como un anillo al agua, he perdido la vuelta, si he perdido la voz en la maleza, me queda la palabra. Si he sufrido la sed, el hambre, todo lo que era mío y resultó ser nada, si he cegado las sombras en silencio, me queda la palabra. Entonces, y en términos, digamos, de pandemia, cuando estamos todos tan cansados, yo en el Hospital Muñiz hoy asistimos a una saturación también de los servicios, las salas de terapia intensiva están explotadas, un homenaje a todas las trabajadoras, los trabajadores de la salud, porque yo creo que allí se expresa, esta es una adaptación que hice yo de un texto de Kundera, la máxima bondad humana, ¿no? la máxima esplendor de la bondad humana, de esa pureza, de ese amor, se expresan cuando quien lo recibe carece de todo poder, ¿no? Esas personas que perdieron su dignidad, que perdieron todos sus restos de humanidad, pacientes que están en los finales de vida, bueno, cuando todos ustedes los tratan con tanto cariño, con tanta amorosidad, a eso es lo que nos reconforta y nos reconcilia en definitiva con la vida y con la humanidad. Gracias por la atención. Nacho, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por los aportes, el estímulo, las reflexiones. Creo que nos dejas mucho para seguir profundizando, para compartir, para reflexionar. He visto que muchas personas han dejado preguntas en el chat, así que mi compañera Cintia va a ir leyendo, así te podemos escuchar, Nacho, refiriéndote a esas cuestiones más puntuales. Cintia, ¿estás lista? Veo que sí. Sí, estoy lista, sí. Bueno, acá Gabriela Podgorny pregunta, al dejar las directivas anticipadas firmadas, ¿el personal médico puede verse afectado penalmente? No, de eso ya no hay duda, Cintia. Gracias por la pregunta. Es importante precisarlo. La propia ley excluye de responsabilidad, de cualquier tipo de responsabilidad civil, penal o administrativa a los trabajadores de la salud que realicen la práctica, ya sea el retiro del soporte vital o la abstención del retiro. Y aquí creo que es importante recordar también para todos y todas que aunque tengan la misma significancia jurídica y moral, la abstención y el retiro de cualquier medida de soporte vital, siempre es mucho más fácil la abstención, siempre es mucho más fácil, digamos, no implementar que el retiro, ¿no?
por múltiples razones, pero bueno, esto creo que también es importante recordarlo. Bien. Acá Claudia Muravchik dice, buenas noches, interrupción voluntaria de la vida, muy interesante. ¿Diferencia con el suicidio? Bueno, no, a ver, la diferencia es simbólica y quizás semántica, pero digamos, tanto el suicidio como la eutanasia tienen una carga moral negativa y comunitaria muy negativa. Al suicida siempre se lo trató como loco y siempre se lo trató como perturbado. De ahí que inclusive exista un tipo penal sobre la instigación al suicidio, que esté penado, digamos. O sea que eso creo que también nos da la pauta de la profunda carga negativa. Mira, a mí me pasa algo, yo ahora voy a cumplir más de 30 años en el hospital. Y cuando entré al hospital, cuando alguien no se quería curar o cuando alguien quería irse a morir a casa, lo primero que hacía se llamaba psiquiatra. Porque decían, este tipo está loco, ¿cómo no se quiere curar? Y lamentablemente esto continúa tan enraizado, digamos, en esta cultura occidental y cristiana. Una vez un amigo cura muy bueno me decía, con todo esto a veces creo que en lugar de ser una cultura occidental y cristiana es una cultura accidental y cretina, me decía, ¿no? Pero bueno, yo creo que esto es lo más difícil aquí, es desaprender quizás y reconocer que tanto el suicidio como la eutanasia, al tener esa carga, digamos, tan negativa en la comunidad, quizás preferiríamos hablar con estos términos, que es adelantamiento de la muerte, el derecho a morir o la interrupción voluntaria de la vida. Bien. Isabel Pinzemín dice, no es necesario que los abogados nos digan a los médicos lo que tenemos que hacer, y somos los que tenemos relación cercana con nuestros pacientes. La medicina tiene una enorme sabiduría y experiencia, no es necesario legislarla, sino trabajar como médicos cada vez mejor. Diciendo, Isabel, discúlpame, pero lo voy a dejar que conteste el doctor Maglio. No, por favor, yo pensé que, Isabel, discúlpame si te herí o si me metí en un ámbito de incumbencia médica profesional, pero simplemente lo que yo trato de hacer es, jamás me metería en el trabajo de una médica, de un médico. De hecho, no lo hago desde que trabajo hace 30 años en un hospital. Lo que trato de hacer es pensar que desde el campo de las ciencias sociales y desde el campo del derecho también se pueden promover salud. Y yo creo que trabajar en promover derechos es un trabajo tan concreto como cualquier otro de salud pública, ¿no? Acá otra persona pregunta, ¿qué pasa con los niños? Tenemos muchos casos con parálisis cerebrales y demasiados juicios de valor. Esos niños quedan fuera de este derecho. Bueno, muy buena esa reflexión, ¿no? Porque, digamos, allí yo creo que siempre lo que tenemos que pensar es lo que dice la Convención Internacional de Derechos del Niño y la ley nacional, es decir, siempre privilegiar el más alto interés del niño. Y, digamos, en esos casos hay que hacer un juicio de subrogación. Y pensar en ese más alto interés del niño es justamente valorar si esas condiciones en las cuales está tienen que ver con situaciones, digamos, de cuidado extraordinario, desproporcionado, que va más allá o que afecta a su integridad y su dignidad, ¿no? Acá otras personas preguntan ¿qué pasa con las personas jurídicamente incapaces? Y los pacientes dementes, por ejemplo, también quedan fuera de este derecho, ¿no es cierto? No es que quedan fuera. Aquí lo que tenemos que discutir es el ser titular de un derecho y tener posibilidad, capacidad de hecho para ejercer ese derecho. Todos tenemos, claramente, todos tenemos derecho a morir con dignidad, pero cuando no lo podemos ejercer por nosotros mismos, las leyes establecen un sistema de representación para que otras personas puedan tomar, digamos, decisiones, pero las decisiones no las toman por ellos, sino por nosotros, es decir, cuando nosotros hayamos perdido esa capacidad para expresar nuestra voluntad. Bien. Juan Gándara pregunta, o mejor dicho dice, quienes defienden la prohibición de la eutanasia
esgrimen como uno de los argumentos el hecho de que estadísticamente la mayoría de las personas que solicitaron su derecho a la eutanasia cambiaron de parecer y prefirieron seguir vivos cuando tuvieron un adecuado acompañamiento y un efectivo tratamiento paliativo. ¿Qué opinas sobre este argumento y si existen estadísticas al respecto? Bueno, sí, claramente. Los estudios que yo, y que por supuesto esta presentación está a disposición, Viviana, yo se las puedo mandar si alguno las quiere. Ahí están las referencias bibliográficas sobre los estudios y las investigaciones que se hicieron en cuanto a las peticiones de eutanasia. Hay bastante escrito sobre esto ya. Claudia Muravchik dice, para hablar de eutanasia, la terminalidad no está presente. ¿Es así o estoy confundida? No, la terminalidad no, es decir, no necesariamente, por eso se excluyó de la ley también y del Código Civil la terminalidad. Es decir, tiene que haber un padecimiento grave que provoque un dolor, digamos, refractario a cualquier alternativa de intervención, ¿verdad? Esa es yo diría del término terminalidad, excluirlo de digamos, de esta promoción de derechos, ¿no? Bien, Alex Baraglia dice, el Papa Juan Pablo II en 1995 dijo que ciertas intervenciones médicas ya no son adecuadas a la situación real del enfermo y que debía distinguirse la eutanasia del encarnizamiento terapéutico. Sí, sí. Sí, la doctrina de la Iglesia en general establece eso, inclusive Benedicto, que muchos dicen que era uno de los papas más recalcitrantes. Él indica también en muchas circunstancias que la evaluación de los medios ordinarios de conservación de la vida habrá que hacerla en cada contexto en especial. Es decir, eso significó un avance importante para la Iglesia, pero claramente aún no hay una, digamos, posición clara y uniforme con relación a la interrupción voluntaria de la vida, ¿no? Bien, acá otra vez alguien pregunta a través de su celular o reitera, mejor dicho, que sería muy importante considerar a los niños. Muchos viven agonías horrorosas por las dudas respecto del derecho de los padres sobre su posibilidad de decidir poner fin al dolor de sus hijos. Creo que en Bélgica ya hay antecedentes, se han autorizado procedimientos para niños menores de 12 años. Sí, en varios países siempre que, digamos, se reúnan criterios o condiciones que están muy bien definidas en todos esos sistemas regulatorios, ¿no? Y tiene que haber condiciones realmente que fundamenten una abreviación de la vida de niños. El no implementar a veces no es médicamente admisible. Hay que saber retirar. Está bien, sí. No siempre... bueno, eso no está tan claro, si no, no existirían tantos casos, digamos, de encarnizamiento terapéutico y de prolongación inadecuada de la vida, ¿no? Yo creo que para eso es muy importante también tener criterios adecuados de ingreso a terapia intensiva. Recordemos que ya el Comité de Bioética de la SATI, hace muchísimos años, publicó las pautas y recomendaciones para la abstención y el retiro de medidas de soporte vital del paciente crítico, ¿no? Son documentos poco conocidos, pero que deberían tener una divulgación más generalizada. Bien, Elsa Rubo dice, hace una semana un enfermero paliativista me comentó que es necesario la firma del escribano porque a veces por intereses no lo concretan hasta que un juez lo ordene. Habla desde lugares de la provincia de Buenos Aires. Sí, bueno. Sí, bueno, eso creo que quedó claro. Si quieren material, digamos, yo hace unos años escribí con la doctora Sandra Bierba, publicamos un trabajo en la ley donde damos todo el fundamento jurídico por el cual fundamentamos la no exigencia de formalidades para la suscripción de directivas anticipadas. Cintia, ¿me permitís aclarar algo? Sí. Este artículo que acabas de mencionar, Ignacio, está en los archivos del grupo. Nosotros hemos publicado tu artículo como archivo que todas las personas pueden consultar. Sí. Gracias.
Bueno, sí, muchas personas están pidiendo material y agradeciendo. Y bien, Claudia dice, si no me equivoco, la terminalidad habilita la muerte digna, la eutanasia no requiere terminalidad, el suicidio tampoco. Y bien, no sé si alguien quiere preguntar algo. Acá hay otra pregunta, Cintia. ¿Qué pasaría si el dolor es emocional? Una depresión que ha mostrado ser refractaria a cualquier tratamiento. ¿O solo aplica al dolor físico? No, digamos, nosotros defendemos esa dimensión del dolor total, ¿no? El dolor total significa sufrimiento espiritual, social, dolor físico. Es decir, hay una dimensión totalizadora, ¿no? Aplica para todo el sufrimiento, sí. Nacho, yo te quería hacer un comentario también, y pregunta, obviamente, en relación a alguna inquietud que hemos visto aparecer mucho en los comentarios en el grupo respecto de la salud mental. ¿Cómo se articularía eventualmente el área de salud mental con el derecho a la interrupción voluntaria de la vida? ¿Hay alguna idea? ¿Hay alguna reflexión al respecto? ¿Cómo sería? Bueno, yo creo que hay que tener una visión multidimensional, ¿no? Porque inclusive, por eso me llamó la atención de que se piense que es solamente un problema médico, cuando la propia cultura paliativista parte de una filosofía multidimensional, intergestiva, donde hay trabajadores sociales, donde hay grupos, digamos, de salud mental, donde inclusive también a veces abogados, aunque a algunos no les guste. Pero creo que de todas formas esto requiere un abordaje, digamos, multidimensional, en donde, bueno, para la valoración, en primer lugar hay que tener en cuenta que la capacidad hoy se presume. Es decir, en el caso que existe una perturbación mental que impida tomar una decisión, habrá que ver en cada caso particular, pero y yo creo que siempre hay que promover, digamos, o remover los obstáculos que impiden tomar decisiones con autonomía y con libertad, inclusive para aquellas personas que tienen algún grado de afectación mental, ¿verdad? Nacho, te quiero hacer otra pregunta, ya que estamos en ver los alcances que eventualmente tendría el debate. Según tu criterio y tu experiencia, ¿cuáles serían los principales obstáculos para avanzar en la legalización de la eutanasia? ¿Dónde ves vos, acorde a tu experiencia, la resistencia más dura? ¿En qué ámbitos? Bueno, creo que también es un fenómeno multicausal, ¿no? Obedece, Vivi, a muchas razones. En primer lugar, si bien siguiendo a Susi Cirusi y su tesis, yo creo que quizás habría que ver, quizás tengamos algún precedente pronto de una persona que esté requiriendo la interrupción voluntaria de la vida sin necesidad de una ley. O sea que yo sigo un poco esa teoría de Susi, que la eutanasia en este caso no sería un proceder antijurídico ni sería un delito, pero como hay otro sector que piensa lo contrario, creo que digamos una ley, una regulación permitiría, aunque insisto, creo que no es necesario, pero permitiría que se pueda trabajar en paz. Varios argumentos que limitan esta posibilidad. En primer lugar, clásico, la negación de la muerte, digamos, el ocultamiento del morir, el ocultamiento, digamos, de cualquier proceso que tenga que ver con el sufrimiento, esa negación maníaca de la muerte de la que hablaba Paco también siempre. Por otra parte, creo que el síndrome judicial y la práctica de la medicina defensiva creo que son obstáculos ciertos también para la posibilidad de tener este derecho. Y también, bueno, grupos hegemónicos que siempre existen, que piensan que la vida es una obligación y no un derecho, ¿no? Creo que se suman un poco todas estas variables, ¿no? Cintia, ahí tenemos otra pregunta, ¿querés? Fíjate. Sí. Erika, pediatra. Así es. Bien.
dice, si la adecuación del esfuerzo terapéutico o eventualmente la eutanasia fuera considerada el mejor interés del niño debido a patologías sin cura y con gran sufrimiento, como la parálisis cerebral, ¿los padres y comités estarían avalados por la ley? Erika es pediatra y esta es su pregunta. Evidentemente hay un temor muy importante dentro del cuerpo médico con respecto a este tema, ¿no? Sí, sí, y bueno, yo creo que es lógico, Necesitan digamos. tener un paraguas ahí que resguarde esa espalda. Se supone que hay ahí una sensación también, ¿no? De zozobra moral, de incertidumbre, porque se supone que tienen el derecho garantizado a vivir más y mejor. Pero bueno, el hecho de que sean niños no los excluye de su condición ontológica de ser persona, ¿no? En ese sentido, los niños portan dignidad de la misma forma que la portan los adultos, ¿no? Claudia Romanowski pregunta, en el caso de una persona que padece Alzheimer y todavía es consciente de su estado y su futuro, y que también tiene cierta posibilidad de movilidad y de ilusión, ¿puede aspirar a la eutanasia o tiene que esperar hasta un avanzado deterioro cognitivo? No, está bien la pregunta. Yo creo que no, justamente. Cualquier, digamos, situación de salud mental que tenga, o en donde existan, como en este caso, intervalos lúcidos, o donde uno pueda adelantarse a una progresión irremediable, irreversible, o del padecimiento mental, yo creo que es clave poder hacerlo, sin lugar a dudas. Nacho, te quiero hacer yo también una pregunta en relación a las directivas anticipadas. Creo que te lo había planteado antes. Eventualmente, sancionada una ley que legalice la eutanasia, ¿podría ser algo que esté incorporado en la redacción de las directivas anticipadas? Sí, necesariamente, Vivi. No solamente las directivas anticipadas, sino yo creo que las decisiones que tienen que ver con la interrupción voluntaria de la vida, la eutanasia, en general, vos fíjate que si uno hace un estudio comparativo de legislación comparada, desde Europa hasta Colombia, todas exigen un consentimiento informado expreso, más que una directiva anticipada, un consentimiento informado expreso sobre las características y los mecanismos de interrupción, un poco como lo que puse antes, en cuanto a los requerimientos de CIRUSI de Colombia, expresan lo que yo creo que deben contener ese documento, ¿sí? O sea que se cambiaría el texto hoy habilitado para un nuevo texto en donde uno pueda dejar constancia de que solicita en tales o tales condiciones. Sí, yo sugeriría que sea un texto específico hecho ad hoc para ese momento, para esa determinación. Sí. Bien, gracias, Nacho. Aunque, digamos, eso no quita que esté expresada en la directiva anticipada, sí, esto está claro. Pero para la ejecución del acto, yo creo que estoy convencido que es preferible requerir un consentimiento expreso, ya sea por la persona o por el representante, ¿no? El allegado. Claro. Patricia Ripa estaba levantando la mano, no sé si quiere decir algo. Tendría que abrir el micrófono. Patricia, si querés abrir el micrófono para hablar. Hola, ¿sí? ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Estoy sin la cámara. No, estaba escuchando el texto de hacerse la ley, ¿no es cierto? Se iría en la misma ley o una modificación de la ley anterior, y estaba escuchando al doctor que hablaba de hacer un texto nuevo y se agregaría a la de la muerte digna. Eso es lo que entendí. Sí, Patricia, tal cual. Sí, igual tampoco no nos preocupemos tanto por una excesiva, digamos, judicialización o burocratización del acto. Se trata de manifestar el deseo, un derecho de características personalísimas que no está aferrado a formas. Yo lo que digo es que, digamos, quizás tenga que tener esos requerimientos que planteé en la charla frente a la ejecución, digamos, del acto en particular, ¿sí? Gracias, Doc.
No, por favor. Cintia, hay un par de preguntas más. ¿Las lees? Sí. Sí. Grisel de Pascuale Arias dice que es psiquiatra de adultos e infantos juvenil y dice que los trastornos mentales severos limitan la autonomía del sujeto, porque según lo que estamos hablando, no se trata de una idea de muerte síntomas, sino de una idea de muerte consciente, saludable, largamente considerada y sostenida, muchas veces ya trabajada en el ámbito de la salud mental. ¿Qué pasaría con estos pacientes? Sí, es una muy buena observación, es una muy buena observación, y yo creo que, bueno, eso hay que desandarlo caso por caso, digamos, es decir, aquí hay que apostar por una medicina basada en la narrativa, es decir, ver esa familia, digamos, es lo que se denomina juicios por representación. Recordemos el caso de Marcelo Díaz. Marcelo Díaz no podía tomar ninguna determinación porque estaba con un diagnóstico de estado vegetativo permanente o persistente. 20 años. Y sin embargo, 20 años. Sin embargo, ahí la decisión la tomaron Adriana y Andrea, sus hermanas. ¿Por qué? Porque hicieron un juicio. Es lo mismo para que una persona incapaz, como refieren recién, o con los niveles de autonomía totalmente reducida. Ahí lo que hay que hacer es, basada, digamos, en esa narrativa, ir más allá de una historia clínica, digamos, y de una historia clínica biográfica, donde se puede indagar sobre cuáles hubieran sido los deseos de esa persona en el caso en que esté, digamos, plenamente lúcido o en circunstancias de autonomía. Acá Carolina dice, existiendo la legalización de la eutanasia, ¿una institución puede prohibir a los profesionales que brindan el tratamiento? No. Es una muy buena pregunta, porque tiene que ver con lo que hacíamos nosotros de objeción de conciencia. Yo creo que la objeción de conciencia institucional solamente se puede dar, en primer lugar, con prácticas que tengan que ver con los inicios de la vida, como dije antes, no con prácticas que tengan que ver con finales de la vida. Y si esto en algún día se legalice o se promueva, lo que habría que tener presente por analogía a lo que es IVE o ILE, la institución, en el caso que se acepte la objeción de conciencia institucional, debería garantizar el inmediato traslado y el derecho a que se ejecute, digamos, el acceso al derecho a ese morir, a ese buen morir o a esa interrupción voluntaria de la vida, ¿no? La institución debería garantizar el traslado y la efectiva práctica. De hecho, Pecas, ¿no es cierto? La ley, el proyecto de ley no permitiría que la institución sea la que no admite la eutanasia. O, digamos, las instituciones no tienen conciencia. La objeción de conciencia sería personal. ¿No es cierto? Sí, creo que acordar con Nacho. Bueno, primero felicitar a Nacho, excelente exposición. Siempre se aprende algo nuevo de Nacho. No, obviamente. Y además hay que tener cuidado con esto. El profesional que ingresa a una institución previamente debe plantear que es un objetor de conciencia, porque si no, es muy sencillo después, bueno, decir en el momento que tiene que actuar, y él tiene que. Igual debe estar en su currículum. Miren, yo soy un objetor de conciencia, quiero trabajar en una institución. Y las instituciones, me parece a mí, no sé qué opinará Nacho, deberían tener siempre un resguardo de decir, bueno, no, yo tengo tantos objetores de conciencia, pero tengo que tener la posibilidad de tener a alguien que no sea, porque si no, para derivarlo ya se burocratiza demasiado la cuestión. Entonces tiene que, con lo engorroso que está pasando, con lo vulnerado que está el paciente, tiene que ser derivado a otra institución. No sé si Nacho opinará en contrario, no sé qué pensamos, Nacho. No, Peca, me parece bien, es decir, yo creo, a ver, en primer lugar que la objeción de conciencia institucional en finales de vida, yo la verdad que no le veo asidero, pero Cintia, recordá que si bien las instituciones no tienen conciencia, sí tienen ideario. Entonces, por ejemplo, esto se plantea para inicio de vida o para aborto. En aquellas instituciones que tengan un ideario, digamos, como no sé, un hospital católico, Sanatorio Austral, ahí yo creo que está bien, porque digamos, la democracia también se refleja, la calidad democrática por el respeto a los que piensan distinto y por las minorías. Pero insisto, en el caso digamos, en la ley, está previsto que cuando hay objeción de conciencia institucional, esa institución debe
derivar el plazo de 10 días desde que se hace la petición hasta el momento que se hace la IBE, porque esto, de lo contrario, sería, como bien dice Pecas, pulverizar el derecho a través de una excesiva burocratización, un excesivo tramiterío, ¿me explico? Pero bueno, yo creo que, me parece que en finales de vida, eutanasia, muerte digna, no veo posible la alegación de la objeción de conciencia. Pero esto es parte de una nueva discusión, digamos, ¿no? Yo sí lo veo claro en los inicios de vida, porque así uno puede, sin que lo comparta, aceptar que hay, digamos, una afectación a una convicción tan íntima que pueda, digamos, generar eso que se llama violencia moral. Ahora, yo lo que me pregunto es, en los finales de vida, digamos, que quizás para la eutanasia, para la IBB puede hacer, pero desde ya no para lo que es muerte digna, ¿no? Porque creo que no es muerte digna, creo que no hay posibilidad, ahí sí lo veo mucho más claro, de alegación de objeción de conciencia. Porque digamos, ¿qué puede haber de digno en tratar lo intratable o de tratar de curar lo incurable, verdad? Sí, igual es probable que las mismas instituciones que se declaran objetoras de conciencia, en el caso del aborto, también se declaren objetoras de conciencia, o por lo menos lo intenten en este caso, ¿no es cierto? Acá Grisel pregunta, en Córdoba, si bien la objeción de conciencia es una posición individual y personal, se acepta de que instituciones se declaren objetoras de conciencia. ¿Qué pasaría en estos casos? Bueno, sí. Seguramente las instituciones que tienen una impronta religiosa muy importante, seguramente se declaren objetoras de conciencia. ¿No? No sé qué opinan ustedes. Pecas, dale vos. Dame oxígeno, Pecas. Déjame descansar. me largas Córdoba. Córdoba es muy difícil. Córdoba es muy difícil porque no sé si ustedes se recuerdan que ante algo que era legal sobre el tema del protocolo de aborto no punible, hubo una institución aquí en Córdoba, que es el Portal de Belén, que interpuso un amparo, y ese amparo lo que hizo fue obstruir derechos. O sea, las instituciones no se deben convertir en obstructoras de derechos. Y si bien es cierto, no está tan claro, como lo dice Nacho, en los comienzos, en la ILE o en la IBE, porque, bueno, puede haber una violencia moral para esa institución, como bien lo mencionaba Nacho. Para el caso del encarnizamiento terapéutico o la muerte digna, inclusive en la eutanasia, cuando no se hiere a terceros, cuando no hay un tercero en discordia, como en el caso de Ile, yo creo que no hay duda, porque no sé si ustedes lo conocen a Callahan, pero Nacho sí, seguramente, que murió hace poquito. Callahan, un gran bioeticista norteamericano, él dice que uno de los fines de la medicina es velar por una muerte en paz. O sea, eso que no nos enseñan en la facultad, nosotros debemos bregar por eso. Y aquí Nacho fue testigo porque fue uno de los que tuvo que evaluar mi tesis. Yo presenté un caso justamente muy reciente aquí en Córdoba, de que en un lugar donde se hacía inclusive medicina paliativa, el director de ese lugar obstruía el derecho de esa persona a que se le retirara todo tratamiento. Vale decir que lo que permite la ley de eutanasia, y hemos tratado de lograr con esta ley, seguramente podrá ser modificada, debatida, discutida, y tendrán muchos aportes seguramente en la legislatura. Lo que pretende es que no se hagan excesos en cuanto de intervenir sobre la voluntad del paciente. Yo creo que en la dignidad, en la muerte, es el más claro símbolo de lo que nosotros llamamos libertad. Ya Kant lo decía, en el siglo XVIII lo decía Kant, uno de los deberes del Estado es
garantizar las libertades individuales. Y no hay más libertad individual que la de decidir cuándo uno tiene derecho a morir. Bien, Alex Baraglia dice, con respecto a su comentario de Juan Pablo II anterior, no lo dice como él mejor dicho dice que no lo hace como defensa, sino como un ejemplo llamativo, ya que el Papa, en pleno uso de sus facultades mentales, decidió tener una muerte digna, sin tecnologías, aceptando la condición humana. Dentro también de los sacramentos de la Iglesia Católica, el último sacramento es la unción de los enfermos, es un acto de piedad desde lo religioso con respecto a la persona que está agonizando. ¿Por qué no tener un acto de piedad desde la ciencia también con respecto a esa persona que está agonizando? Sí, sí, yo creo que es muy importante recordar que si hay un ejemplo de muerte digna en la contemporaneidad es el de Juan Pablo II. Karol Wojtyła murió séptico, infectado en la cama, con insuficiencia renal, y rechazó la internación, rechazó, digamos, cualquier otro procedimiento y prefirió morir en esas circunstancias. Es decir, eso creo que Juan Pablo II ha sido un gran ejemplo en cuanto al rechazo al empecinamiento, ¿no? Murió séptico en su cama. Cintia, estamos con poquitos minutos para ir cerrando. Sí. Lo que yo estoy viendo es que ha quedado planteado todavía el tema de la objeción de conciencia como una inquietud en el grupo. Quizás como palabras de cierre, Nacho, algún comentario. No, cierre no. Gracias a todos a todas por los comentarios. Es impresionante la posibilidad que tiene uno de ir aprendiendo a medida que va transitando este camino. Sobre objeción de conciencia yo creo que hay mucho por hacer, no hay nada dicho. Yo todavía les dije, no estoy del todo convencido. Creo que para lo que es muerte digna, entendida como la entendemos todos, la objeción para mí allí no opera. Quizás para eutanasia o para interrupción voluntaria de la vida, sí podría, pensándolo bien, sí podría llegar a admitirse, porque digamos sería forzar a alguien a administrar, sería alguien a forzarlo a administrar digamos, ese cóctel, digamos, letal o esa administración. Allí creo que uno podría pensarlo en que pueda ser posible. Pero bueno, en síntesis, yo agradecerle otra vez a Cookie, a Viviana, a este grupo tan maravilloso. Pedir perdón si alguien se sintió molesto por algo que haya dicho. Mi intención no es ofender a nadie, al contrario, es intentar comprender las diferencias y también, como decía antes, si la pandemia y estos años de hospital me enseñaron algo, es a comprender menos, perdón, a comprender más y a juzgar menos. Y pensar que la salud es una construcción colectiva en donde cada uno de nosotros creo que tiene algo muy importante para decir. Muchas gracias. Gracias, Nacho. Gracias. Cookie, te damos las palabras de cierre para despedirnos. Abrite el micrófono. He estado con graves problemas de conectividad, pero bueno, nos arreglamos de algún modo. ¿Cómo me están escuchando? Perfecto. Bueno, genial. Bueno, vamos entonces cerrando. Como decíamos siempre, es un cierre que es una nueva apertura para seguir trabajando con estos temas que son tan importantes y tan desconocidos, temas de los que no se habla, y que realmente eso implica, digamos, una cuestión de oscuridad, que no hace bien a nadie. Bueno, agradecerle
profundamente a Ignacio por su claridad, por haber podido acompañarnos en este conversatorio, en esta situación de aprendizaje. Estamos todos, ¿no? Bueno, yo les decía, les cuento que me está costando un montón porque yo me escucho con eco. O sea, me escucho 2 veces. Bueno, es porque tenés mucho para decirles que, decir, bueno, que sí, que el próximo encuentro va a ser el lunes 26 del 4, para tenerlo en cuenta. Y vamos a seguir trabajando con estos temas y con los emergentes que hayan salido de esta conversación colectiva. Así que, bueno, muchas gracias a todos por estar, por preguntar, por participar. Y bueno, nos seguimos viendo. Cookie, solo un comentario porque veo que hay varias preguntas. Para los que están preguntando si esta charla va a estar publicada, les decimos que sí, que va a estar en nuestra página, Eutanasia, Derechos y Final de Vida. Pueden ingresar, pueden unirse a la página, también invitar a otros, y allí vamos a, lo más pronto posible, compartir esta charla imperdible. Bueno, muchas gracias. A mí me gustaría... Hasta la próxima. Cintia. Hacer un comentario muy chiquitito. A los inicios de este grupo debatimos profundamente si incluir o no la palabra eutanasia en el nombre. Y decidimos hacerlo. Creo que desde la cultura occidental hay un tabú terrible con el tema de la muerte, con la eutanasia. Decidimos incluirlo por varias razones. Principalmente porque creímos que la gente que está en una búsqueda desesperada es la primera palabra que googlea. Hay que perderle el miedo a las palabras y llamar las cosas por su nombre. Eso creímos en ese momento y por eso el grupo se llama Eutanasia, Derechos y Final de Vida. Solamente eso, y agradecerles a todos haber participado. Gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Gracias. Gracias a vos. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Hasta el 19.